escuche bien. Yo creo que ahí como por prueba que vayan ahí comentando, no es mal, las personas que se vayan ahí conectando, si es que se escucha bien. Pues la verdad es que no tenemos micrófono porque este es un foro, ¿no? Entonces yo creo que no hay la necesidad de tener pues un micrófono. Entonces, pues nada, yo creo que vamos a ir comenzando. Pues doy la bienvenida a la Compañía Nacional de Teatro y por supuesto desde a través de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana. Lo recibimos con pues un aplauso, por favor. Y pues que justamente que sea como el primer encuentro de la Escuela de Espectadores, pues de varios, ¿no? Por parte del maestro Nerio González Morales, director de la Facultad de Teatro, igual les envía un cordial saludo. También envía un cordial saludo a Enrique Singer, ¿no? También tener la posibilidad de más adelante tener estos encuentros o presentaciones aquí en el foro, que creo que está muy padre poder tejer lazos, ¿no? Poder tejer entre Ciudad de México, Jalapa. Al final de cuentas todos y todas somos una comunidad, ¿no? Entonces creo que este sentido de comunidad hay que acrecentarlo, y creo que pues este espacio de la Escuela de Espectadores es una oportunidad única, ¿no? Para poder pues seguir dialogando e incentivando estas relaciones. Pues bueno, el día de hoy tenemos el elenco de Musas, escrita y dirigida por el maestro Ramos Eransky, que lo tenemos por acá presente. Maestro, bienvenido. Un aplauso también para el maestro. Bueno, también nos están viendo a través de la página del Teatro del Estado. Entonces, pues bueno, esta puesta en escena viene en Jalapa y se va a presentar el día de mañana. Pues también aprovecho para decirles que ya está abierta la plataforma para que adquieran sus tickets. Estoy seguro que va a haber sold out. Entonces, pues chéquense por ahí para que puedan apartar sus boletos a tiempo y puedan pues espectar esta puesta en escena del maestro Abraham en colaboración con la Compañía Nacional de Teatro. Pues tenemos también a Luis Rivera, asistente de dirección y encargado de giras de la Compañía Nacional de Teatro. Igual un aplauso, por favor. Tenemos a un elencazo lleno de mujeres maravillosas, ¿no? Admiradas desde nuestra escena, y este elenco está conformado por Judivinda, Astrid Romo y Gaby Núñez. Un aplauso. Y pues bueno, justamente las personas que tal vez no conocen qué es la Escuela de Espectadores UB. Bueno, la Escuela de Espectadores es un espacio de entrenamiento y formación de espectadores escénicos, y en el que justamente incentivamos que sea un espacio de encuentro entre artistas, espectadores, pues en el que vamos que se pierdan un tantito estas verticalidades que a veces, muchas veces pues están en el teatro, ¿no? Sino más bien desde un sentido horizontal, que el espectador pueda dialogar con los artistas, las creadoras, los creadores, y así poder adquirir herramientas, ¿no? Que permitan como pasar solamente del goce estético, ¿no? En la Escuela de Espectadores incentivamos también como a un espectador filósofo, a un espectador analítico, un espectador crítico. Sabemos que sin espectador, no hay acontecimiento. Entonces pues nada, igual si hay personas del Teatro del Estado que nos estén observando, que estén interesados en formar parte de este movimiento expectante, pues nada, nos pueden enviar un mensaje en la escuela, en Facebook como Escuela Espectadores UB, o en correo como espectadoresub@gmail. Pues bueno, justamente el día de hoy vamos a dialogar con el elenco de Musas, justamente desde un sentido súper horizontal y súper relajado, para poder ver un poquito del proceso creativo en general. Más allá, este es un espacio de libre pensamiento, entonces pues siéntanse seguros de poder expresar lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces,
comenzando un poquito, ¿no?, en este espacio de reflexión. Y pues primero quiero platicar con usted, maestro, que nos pueda primero comentar para usted cómo concibes la dirección escénica. Y aparte de eso, si nos puedes contar un poquito de la sinopsis de Musas para todas las personas que desconocen un poquito de la fábula de esto. Bueno, cuando pensé que debía ser director de teatro, me di cuenta que no quería ser actor, que lo que me gustaba era la idea fascinante de crear sueños físicos, que aquello que sucedía en escena fuera una especie de sueño. Y bueno, me topé con que tenía que cambiar muchísimas formas de mi pensamiento, de querer conseguir cosas reales en el escenario, de que se parecieran a la realidad, sino que fueran otra realidad, ¿no? Y ahí empezó la parte más interesante de la idea de ser director, porque ser director no hace esto o lo otro, sino generar la energía que puedan vivir esa realidad de una forma no real, porque lo que sucede en el escenario, sea como sea, no es real, pero es muchísimo más real que la vida misma, porque hay sucesos, movimientos del cuerpo, de la mente, del corazón, de los sentimientos que nunca hemos hecho y que en el teatro requieren otra forma de expresión para que se formule una realidad que todo el público pueda entender, incluso los actores, ¿no?, que puedan entrar a esa forma de movimiento, de acciones, de palabras que a lo mejor nunca han vivido o entendido, y que para ellos y para el público se genere una nueva realidad. Suena muy fácil. Cuando lees una novela, un cuento, entras a otra realidad, pero es igual que la que vivimos, o se parece. Y en el teatro no, en el teatro todas las cosas son subjetivas. No existen. Incluso mientras está ocurriendo la obra, todo lo que está ocurriendo allí no existe. Pero formula en el corazón y en la mente del público estar en otro tiempo, en otra realidad, en otras situaciones que se comunican y de manera no vivida, pero muy real. Entonces la idea de ser director es poder encontrar dos mundos que se junten. El mundo que ante el público está ocurriendo por primera vez, aunque se haya ensayado muchas veces, haya habido muchas funciones, el actor debe hacer por primera vez esa función. Nunca antes la ha hecho, nunca más la va a volver a hacer, más que ese día. Y entonces, bueno, no es la idea de volver a repetir el día siguiente o el ensayo siguiente lo mismo que ya hiciste, sino generar una existencia nueva cada día. Y eso es lo fascinante de la dirección. Porque cuando empiezas a lograrlo, no es solamente repetir un texto, no es solamente repetir los movimientos, la danza o el canto, sino que ocurra por primera vez cada función. Esa es la punta final de un acto de dirección escénico. Es que cada vez que ocurre sea la primera vez, que nunca antes haya ocurrido, para que el fenómeno que se llama teatro exista. Muchas veces se toma que el actor ya se sabe la obra y repite lo mismo del día anterior o de las funciones anteriores, pero no debe ser así. Debe ser que cada día es nuevo, se vuelve a pensar, a crear la obra,
primera vez. Y eso es lo fascinante de ser director. O sea, cómo llegas a ese lugar con los actores, qué convenio emotivo, psicológico, de vida, que permite que un grupo de actores, de artistas, creo que ahí reside la idea del arte, es que los actores deben estar desprovistos del ego de repetir. Repetir yo lo veo como una parte del ego. Un ego que va haciendo que el actor sea cada vez menos bueno, lo nivela, se vuelve un operador solamente, en lugar de ser un creador. Y entonces ese es el otro compromiso que tiene el director, de junto con los actores generar un evento que cada vez que ocurre todos caigan en el mismo lugar, de hacerlo por primera vez, volverse a emocionar, volver a vivir algo que antes no se conocía antes de hacer la obra, pero al momento en que se hace la obra, los sentimientos afloran, las emociones afloran, las relaciones vuelven a iniciarse y entonces el fenómeno del teatro vuelve a ocurrir. O sea, cuando el teatro es repetitivo y no tiene una nueva existencia, el director y los actores están muertos. Y lo hermoso del teatro es estar vivo todos los días. Por eso uno se vuelve más sano. El teatro es salud, porque se renuevan todos los sistemas. Tal vez estoy hablando de una manera un poco filosófica, no sé cómo, rara, pero sí es algo que sucede, que se puede hacer. Es una obligación del actor y del director tener ese acuerdo, es tácito, ¿no? Cuando hay buenos actores, buenas actrices, no se tiene que decir, es que tienes que hacerlo. Es que la existencia de los artistas necesitan de ese modelo de ejecución del arte, por eso se llaman artistas, ¿no? Porque ocurre de una manera maravillosa cada día de función. Y eso es lo que da vida al teatro y da vida a los artistas que se entregan a ese mundo, pese a todo. Un artista de escena es capaz de todo con tal de tener ese alimento cotidiano durante las funciones. Quiere decir que no todo el teatro, no todos los artistas, no todos los actores, no todos los directores tienen esa oportunidad. Hay que crearla. Y es donde uno, como director, tiene un gozo inmenso de lograr que esos actores, el día de la función, se haga algo que nunca antes ha ocurrido, ni en los ensayos, ni en ningún lugar. Ese día es por primera vez. Y por eso yo veo todas las funciones de los actores, todas las que puedo, porque se vuelve a repetir el fenómeno de que ese día es la única vez que ocurrió o que está ocurriendo. Y para mí esa es la certeza de que todavía hago teatro. El día que ya no ocurra, pues ese día digo, pues ya no voy a hacer teatro, ya no puedo. Y pues gracias a la vida que me ha dado más de 50 años de trabajar con actores que sí lo hacen. No, pues gracias, maestro, por lo que nos compartes, ¿no? Y creo que es cierto tener muy presente este acto de no caer como en lo mecánico, ¿no? Sino vivir siempre pues la escena, ¿no? Estar justamente presente, ¿no? Sin la necesidad de tenerlo como mecánico, ¿no? Y justamente, Abraham, con lo que nos compartes, ahora si nos pudieras como compartir un poquito la sinopsis y cómo fue que Enrique o la compañía fue que te invitó a tener este proyecto y cuáles eran ya como tus ideas. O sea, ya tenías esta propuesta de muchas por ahí craneando, ¿no? O cómo fue como tu proceso creativo para llegar a eso. Bueno, aquí son dos partes. Primero, descubrí, porque como artista siempre ando buscando, me imagino que todos los artistas lo hacen igual,
andan buscando qué te prende aquí. Ese amor que te va a mover por meses o años con una obra de teatro, porque es un tema de existencia entre los actores y tú. No solamente esa obra me gusta, la voy a montar, no. Para mí tiene que ver algo con mi vida. Voy a vivir ese tiempo y entonces es como un amor, una persona que quieres amar, pues tiene que ser novedoso e importante, así dure 2 segundos o 2000 años. ¿No? Tienes que encontrar con qué quieres soñar, con qué quieres comer, con qué quieres despertar en las mañanas, porque cuando estamos haciendo una obra de teatro son 24 horas al día, no solamente el momento del ensayo, es algo que llevas todo el día a todas partes, sudas eso, comes eso, piensas en eso, van cambiando las ideas y la imaginación, la conciencia se modulan, te vuelves más humano conforme la obra va penetrando en todas tus vivencias. Y entonces, bueno, de pronto apareció dos mujeres que son de alguna manera muchas de las mujeres que conozco que lo hacen o que no pueden hacerlo, que es buscar la libertad personal y la libertad de su grupo social. Hay mujeres que están todo el tiempo en eso y no lo saben, y hay mujeres que lo saben y no pueden entrar a ese mundo, que es la lucha de alguna manera que en esta época el género femenino, sean hombres que tienen género femenino o mujeres que son femeninas o no, que estamos en una lucha de descubrimiento de una sociedad que necesitamos una forma de vivir que nos haga más felices. Y entonces aparecieron estos dos personajes, los sumé. La historia verídica es que no se conocían pero no se caían muy bien. Pero como en el teatro podemos hacer que Superman tenga relaciones con Pinky y Cerebro, eso es lo fabuloso no de la fantasía, sino que la imaginación es creación de la materia. Piensen, o sea, cada cosa que imagino se vuelve real. Entonces yo puedo imaginar la relación de Superman con Pinky Cerebro y si lo logro poner, se vuelve real. Ocurre en un escenario, ocurre en la vida diaria de los actores, al menos durante 50, 100 días, un año, 2 años, toda la vida. Y entonces ese insistir sobre el pensamiento de libertad o de honestidad o de realidad se vuelve real. Cada cosa que piensas un objeto que tiene líquido negro y de pronto se te ocurre un vaso de café y lo creas. Así la creación es una cosa que va sumándose en la realidad, se va volviendo materia y entonces de pronto existe como una obra de teatro. Entonces, como creador de la idea de hacer una obra sobre 2 mujeres, que tenga que ver con muchas mujeres, requiere que yo entre a un mundo femenino. Y es aquí que me encuentro con las actrices, ¿no? Yo tenía ya la idea más o menos escrita, esbozada, y entonces llego con 4 mujeres y una asistente de dirección, que es un puente entre mi forma de pensar y la forma de pensar de una compañía nacional de teatro, porque es mi asistente, él tiene que traducir. Entonces, hay todo un trabajo femenino dentro de la obra que me tengo que deshacer de él para que empiece a tener vida a través de lo que piensan de la obra, lo que piensan de las mujeres que vamos a tratar, y empiezan a vivir estos genes femeninos en todos nosotros, más en las mujeres que están dentro de la obra, porque empiezan a decir, eso no me gusta, esto sí me gusta, esto está mal dicho de las mujeres, esto está bien dicho.
quítate lo macho, pendejo. Y entonces empiezan las lecciones cuando uno siembra maíz, pues lógicamente tiene que venir maíz, ¿no? Entonces, yo sembré la obra dentro del equipo femenino, todas las diferentes formas de pensamiento femenino que tiene el grupo. Todos nosotros tenemos que tener un pensamiento femenino, todos los sectores, todo el grupo, la escenografía, el vestuario, todo tiene que ser un pensamiento femenino que esté buscando una libertad en condiciones que tenemos que propiciar. Entonces, para mí, pues, hubo partes muy dolorosas, porque partes que me gustaban mucho de la idea que tenía eran machas. Yo no quería que hubiera hombres dentro de la obra, porque basaba un pensamiento masculino para destruir la relación. Estoy hablando del texto, ¿no? Como tienes una idea de hacer un texto y no eres Lope de Vega ni, no eres Shakespeare. No somos eso. Eso ya murieron, ya no están. Somos el presente. ¿No? Sí, están muertos. Todo está muerto hasta que no logras que se incorpore. Nada existe en el arte. Entonces, de pronto, esas mujeres que están en la obra, que hicimos un casting de amor, nos vimos y dijimos somos nosotros. Wow. Por eso estamos aquí. Yo puedo decir eso aquí delante de ustedes. Si yo hubiera contratado a una actriz que la llamo porque se llama fulana de tal, o que es tan guapa que puede hacer el personaje, o que tiene crédito comercial, ¿no? No, yo pedí desde el momento que me presentaron a quienes podía tener en la compañía, yo pedía mujeres. Entonces, esto requería que hubiera un pensamiento, una forma más intelectual de entender qué significa ser mujer. Desde la primera actriz, asistente de dirección y director. Teníamos que ser mujeres para ver de qué iba a tratarse la libertad de los personajes de los cuales íbamos a hablar. Y no era un problema de revolución, de gritos, o de patadas, o de venganzas. Era un problema de un sentimiento muy íntimo, incluso a veces poco estético, poco teatral. Íbamos a hablar de personajes que ni siquiera conocíamos bien, porque lo único que conocíamos eran las estampitas que comprábamos cuando éramos niños para pegar en un papel y decir, aquí está la independencia de México. Yo viví cerca de la calle de Leona Vicario. Toda mi infancia jugué en Leona Vicario, en el centro de la Ciudad de México. Yo no sabía quién era Leona Vicario hasta hace 2 o 3 años. Y no sabía quién era José Ortiz de Domínguez, más que en las monedas, las cosechitas de 5 centavos cuando era niño. Y ya. Lo mismo que el público sabe de ella. Porque si me pasó a mí como mexicano, que más o menos tengo una cultura, imagínense a los que no la tienen. ¿Quiénes fueron? Luego busco libros y no lo hay. Hay poco sobre ellas porque todo está escrito sobre los próceres, los grandes hombres que han hecho las guerras en México. Tal vez en otros países sus héroes tengan vigencia, sean conocidos, pero en México tenemos un analfabetismo de quiénes son las personas importantes. Los que estamos en el arte incluso desconfiamos que nos digan fulano o fulana es buena actriz o buen actor, porque también desconfiamos mucho de lo que la cultura nos dice. Entonces estábamos muy lejos. Entonces entramos por lo femenino a hablar sobre José Ortiz de Domínguez, Leona Vicario,
y 2 mujeres aliadas, amigas, confidentes, acompañantes, guardaespaldas, bolsa de secretos, compañeras hasta la muerte, porque de pronto nos dimos cuenta, dentro de los ensayos incluso, que la solidaridad entre estas mujeres era importante para que la obra fuera. No teníamos por qué evitar una revolución. La revolución empieza en la conciencia. Y la obra se empezó a afincar ahí, en la conciencia de mujeres, hablando de mujeres. Cambiaron mucho de la forma que yo quería hacer la obra, por lo cual agradecí muchísimo que me dieran lecciones. Sí, por eso el director es muy importante de poder ser flexible a los cambios de la naturaleza y de la forma intelectual. Entonces las 4 actrices me enseñaron la parte femenina que yo había soslayado o que evitaba para no sentirme avergonzado de tener pensamientos femeninos, cuando he pensado siempre que un hombre heterosexual debe tener pensamientos heterosexuales. Y eso reafirmó también la idea del texto, les permití, me vi obligado, agradecí que momentos de la obra que yo pensaba de una manera, porque yo acá ya veía la cosa vigorosa, ¿no? Que en vez de ser un movimiento vigoroso fue un movimiento vaginal. En vez de imaginar, imaginaba. Entonces, me permitieron dirigir una obra femenina. El asistente y yo replegarnos ante el poder que tiene la suavidad y la comunicación. Las mujeres se comunican muy rápido. Son naturaleza. ¿Cómo hablar de la naturaleza si no está ocurriendo en escena? Entonces, permitir que ocurriera eso, se pudo hacer musas, que trata sobre principalmente 2 personajes que son históricos, muchas cosas que el público en la historia de la obra no conoce de los personajes. La velocidad con que las mujeres que se conocen poco, como en menos de una hora conocen todo lo que es la otra mujer. Que eso es uno de los temas que no se dice en la obra, pero ocurre. Son 2 mujeres que apenas se habían visto y al cabo de unos minutos de estar juntas conocen todo una de la otra y están perfectamente comunicadas. Y esa es una lección también que me dieron sobre la vida. Al romperme las estructuras, por supuesto, hay que permitirlo, no tenerle miedo a los cambios. Si yo estaba proponiendo un cambio de hacer una obra femenina, ¿cómo iba a decir, no, yo quiero proteger mi texto o quiero proteger mi idea? Entonces yo me rompí ante ellas, permití que me hicieran todo lo que quisieron, ¿no? que me destrozaran mi punto de vista, pero me afinaron. Y entonces, cuando llegó el momento en los ensayos, porque se dividió en 2 partes, sin saberlo ya estaba dividido en 2 partes, lo que era el proceso de creación escénica. El primer mes estuvo dedicado a que ellas entraran en lo que querían. Yo me abstuve. En lo general, de lo que iban a romper o iban a cambiar, yo decía, tienen razón, es que es así. Hacer la obra de otra manera hubiera sido una obra muy vigorosa, que la gente saliera sudando, pero no era verdad. Entonces, cuando se empezó a provocar la verdad en lo dulce, en lo emotivo, en
en lo comunicativo. Dije, este es lo que se sembró, va por aquí. Y luego, el siguiente mes, solamente afinamos lo cantado, lo bailado, el movimiento, todos los sentimientos y emociones estaban allí. Algunas eran tan frías que eran tan dolorosas. Yo decía, ese texto no se puede decir así, pero en el espacio-tiempo de la obra, que era lo que decía al principio, empezó a existir. Existía la soledad del amor, el abandono, la necesidad, en un color como tinta con agua sobre papel blanco. Se expandía como pinturas orientales, que la gota de agua con la tinta y se expandían hasta donde llegaba. Y yo empecé a gozar con eso, así. Esa gota de tinta llegó donde tenía que llegar, no había que manipularla, solo había que ponerla en el lugar correcto. Y esa es la historia de Lucas. Bien, pues gracias Abraham, que ya nos desglosaste pues, todo el proceso también. Gracias por todo el compartir. Y creo que algo que comentas es sobre desconocimiento, que yo creo que tiene que ver mucho sobre también la educación básica en México, ¿no? Que realmente todos los libros vienen como personajes totalmente masculinos y toda la información del Leona Vicario, en general de las mujeres que participaron en la independencia de México, es muy sugestiva, muy superflua, ¿no? Y creo que efectivamente tiene que ver este analfabetismo pues desde el nivel básico, ¿no? Por supuesto que hay muchas personas mexicanas que aún no pues conocemos pues parte de la historia de la independencia, ¿no? Entonces, algo que también mencionabas es sobre la labor del asistente de dirección. En ese sentido me quiero pasar contigo, Luis, y por ahí nos comentan que casi no se escucha, entonces también pues, liberar tantito más la voz para que se escuche. Y justamente, Luis, Venga, Luis, venga. Aquí estoy. Que nos comentes un poquito, bueno, Abraham ya nos platicaba su concepto sobre cuál es la labor de un asistente de dirección. Compártanos tú cuál es la labor de un asistente de dirección, cómo fue tu labor aquí y en general el proceso de la mujer con Abraham, ¿no? Con las chicas, pues adelante Luis. Y también, bueno, Luis es encargado de giras de la Compañía Nacional, entonces también si nos compartes un poquito sobre de qué va ese carril, pues. Claro. Bueno, a ver, empiezo por eso. Último que dices, la compañía tiene, digamos que uno de sus objetivos principales es mover las obras al interior del país y también, bueno, evidentemente internacionalmente. Y pues para eso la compañía, digamos que tiene la facilidad de que tiene obras de repertorio que ya están producidas, ¿no? En la mayoría de los casos son obras que simplemente se tienen que reactivar en algunos casos, o incluso se aprovecha la inercia de que la obra se ha estado presentando en una temporada. Creo que ese es el verdadero complejidad de este rompecabezas, es como encontrar el momento adecuado para que una obra gire, ¿no? Es un poco un proceso de comunicación entre la sede, lo que la sede solicita, y por otro lado la organización interna de la compañía, y encontrar como la solución a ese acertijo es un poco como el pan de cada día de todo lo que implica girar, ¿no? Uno luego va a festivales que se hacen o que traen obras de teatro, por ejemplo, ¿no? Y pues es una experiencia muy padre, ¿no? Pero realmente uno no dimensiona todo lo que puede implicar, ¿no? El hecho de trasladar gente desde su lugar de origen, mover una producción, insertarla en un espacio para el cual no fue diseñada per se, ¿no? Todas las adecuaciones que implica, pues al final es un proceso de negociar todo el tiempo, de conciliar. A mí me toca un poco ver
todo. O sea, el ejercicio de girar es un poco como un ejercicio de producción, pero como en pequeña escala todo el tiempo, ¿no? Es como acordar el proceso de montaje, cuánto tiempo se necesita, necesidades técnicas, necesidades del elenco, necesidades de difusión, y además de todo eso, pues todo lo que implica hospedaje, alimentos, movilidad de la gente, traslados, movilidad de la escenografía. Pues cada obra, ¿no? Que es un poco como lo que me gustaría ya saltar para hablar propiamente sobre el proceso con Abraham, pues cada obra plantea prácticamente sus propios retos, sus propias características, y pues un poco viendo el panorama, conociendo la obra, es como mejor se puede girar, ¿no? Entonces, en este caso coincide que yo estoy como asistente de dirección en esta obra y además me toca encargarme del área de giras, entonces ahí hay un match bastante generoso, bastante bueno, porque eso me implica, digamos, trabajar sobre un terreno que ya conozco. Ahora bien, pasando propiamente a la cuestión de la asistencia de dirección en este proyecto, pues la labor, como me preguntabas, del asistente, yo he tenido oportunidad de asistir a gente muy distinta desde que egresé de la Escuela de Teatro allá en la Ciudad de México, y pues lo que me he dado cuenta es que el rol del asistente varía de acuerdo un poco al director, ¿no? O sea, como que más bien, ¿no? Que permite donde tú puedes llegar, involucrarte, a veces te toca estar más del lado de lo que implica como organización, logística, comunicación, acercar referentes, entablar un puente de comunicación con la producción, ¿no? Que creo que esa es una de las labores más importantes, ¿no? Que el asistente es un puente entre todo el aparato de producción, ¿no? De materialización objetiva de las cosas, que también un poco ahí entra el elenco de alguna manera, porque al final son personas que van a hacer algo, ¿me explico? Y toda la parte, ¿no? de la dirección, ¿no? Está envuelta en todo este armatoste de ideas, ¿no? Expectativas, trabajo previo que ya existe, etc. Entonces, pues bueno, en el caso propiamente de Musas, lo que yo me topo es digamos, un estilo, una manera de proceder para la creación de una puesta en escena que no me había tocado hasta la fecha como asistente, ¿no? Creo que se habla mucho últimamente de procesos de laboratorio, procesos de creación colectiva, pero en realidad los procesos uno los observa un poco ya más con objetividad y se da cuenta uno que esos procesos, no estoy hablando de esos procesos en realidad no hay un proceso como tal de laboratorio, porque para mí lo que define un laboratorio es un poco como lo que implica el riesgo en el sentido de la experimentación, ¿no? O sea, que de alguna manera existe un estándar, por lo menos, sobre todo yo que trabajo en una institución, de cómo se produce una obra, ¿no? Los pasos más o menos en un cierto orden, un cierto parámetro donde las cosas pueden suceder y luego pasan a otra y luego pasan a otra, lo que de alguna manera como que van asegurando un cierto tipo de calidad, un cierto tipo de producto, ¿no? Al final, no digo de mérito, no de mérito como decir producto, lo digo como la puesta en escena, ¿no? El caso de un laboratorio, ¿no? A mí lo que realmente me parece cuando siento que estoy en un laboratorio es cuando hay un poco un riesgo porque alguna de esas cosas se está rompiendo, como que alguna de esas reglas no se están siguiendo, ¿no? Y esto bajo la conciencia de que eso va a repercutir de alguna manera en el resultado. Eso se va a ver reflejado en cierto momento, lo vamos a ver, ¿no? Y creo que este fue el caso, porque de alguna manera lo que yo me tocó es una manera de trabajar que yo no me había tocado en sentido estricto como asistente, ¿no? Normalmente a mí me toca llegar cuando ya hay un texto muy definido, con personajes muy definidos, quién dice qué, orden de las escenas ya casi resuelto, hay una conversación además con un equipo externo a la cabeza de la dirección que es el equipo creativo, ¿no? En la Ciudad de México, sobre todo a nivel profesional, lo más usual, no estoy diciendo que sea la norma, lo más usual es que un director, ya sea que escribió el texto o lo eligió, tiene una idea y lo que viene es un proceso de conversación y de negociación con un equipo creativo de escenógrafo, vestuarista, que a veces comparten o no, iluminación, diseño sonoro y algunas otras cosas extra que salgan
necesidades de la obra, ideas, ¿no? En este caso me toca trabajar con alguien que trae una idea bastante ya definida de todo el universo, ¿no? Trae una dramaturgia, ¿no? Y pues es muy bonito de pronto llegar con alguien que ya tiene un universo creado que el objetivo es que se sostenga por sí mismo, ¿no? Entonces hay una idea espacial más o menos clara, ¿no? Es decir, es un director que ya también está de alguna manera haciendo la labor de escenógrafo, ¿no? Tiene una idea también clara de la luz, ¿no? Que evidentemente está sujeta a modificaciones cuando implica esta traducción hacia la realidad, lo que se va a ver. Hay una idea más o menos del vestuario, de la ambientación, es decir, hay de alguna manera un mundo ya construido que está puesto, ¿no? Y después de eso, justamente lo que viene es un proceso un poco como que de dejar que las cosas empiecen a suceder casi por inercia propia, por su propia intuición, ¿no? Aquí es un proceso en el que yo todo el tiempo me daba cuenta que lo que se está apelando es a la intuición de todo el equipo, un poco, ¿no? Hay un momento en el que las actrices prácticamente se les inserta en el espacio, ¿no? Y ellas empiezan a experimentar, ¿no? Cómo decir el texto, cómo se dice esto. Hay un proceso de análisis del texto que no es semántico, es decir, no nos estamos deteniendo tanto a entender esto que se dice significa tal, denota tal y se dice por qué tal, no, sino que más bien la respuesta normalmente en este proceso es puede ser esto, puede ser otra cosa, ¿no? El chiste aquí es experimentar, ¿no? O sea, como que por un lado hay un mundo, un terreno ya construido, un playground, por decirlo de alguna manera, y ahora al elenco, ¿no? Para que empiecen a proponer, para que empecemos a ver desde fuera y claro que es una manera de trabajar que un poco en el lado de la asistencia de dirección, pues me toca a mí encontrar un poco los mecanismos que permiten acompañar este proceso de manera efectiva, ¿no? Es decir, de alguna manera atendiendo las necesidades que tiene la compañía per se, porque la compañía es un poco como un monstruo ahí que todo el tiempo está bailando a muchas pistas, ¿no? Es un equipo de gente grande, pero también son muchos los universos que se están creando y se están activando todo el tiempo. Entonces eso implica organización de gente, coordinación, de pronto hay ciertas cosas que se tienen que hacer un poquito antes de lo que normalmente se haría, toma de fotos, por ejemplo, para la imagen, o resolver ciertas necesidades de la producción, porque la misma gente que se dedica a la producción está trabajando con otras obras, entonces tiene que planear, etc. Entonces, vincular estos dos mundos, conciliarlos, pues lo interesante fue encontrar los mecanismos. Entonces, por ejemplo, voy a hacer una serie de cosas parecen muy banales, ¿no? En un proceso de creación, pero que de pronto fueron muy útiles, como tener el texto en un drive, ¿no? Porque el texto, cada ensayo, incluso un día antes del estreno, estaba sujeto a cambios, y cambios importantes, como el orden, de que escena A, B, C, y de pronto la D va al inicio, ¿no? ¿Quién dice que este texto se va, este texto se modifica, este texto lo movemos, este texto, ya lo dijo diferente hoy, por ejemplo, tal actriz, ¿no? Que también no hay precisamente una intención en la creación de la puesta de atender exactamente las palabras que están puestas en el papel, ¿no? Es una manera de trabajar. A mí me ha tocado trabajar también en procesos donde se me dice no pueden cambiar una sola palabra del texto, ¿no? Y es una estética, es una manera de conseguir las cosas, etc. En este caso no, entonces es un poco como ir entendiendo cómo podemos ir construyendo un texto que el día del estreno del ensayo general les sirva al departamento de iluminación y de traspunte para poder llevar a cabo la obra, y un poco bajo el entendimiento de que eso puede estar sujeto a cambios. Eso es una conferencia, Entonces eso por un lado, ¿no? Y toda la plática que implicaba con el departamento de creación. Propiamente aquí en la compañía tenemos una coordinadora de iluminación, audio y multimedia, una coordinadora de utilería, un coordinador de escenografía, y bueno, otros departamentos afines, ¿no? Entonces un poco aquí la manera de crear no se parecía del todo a lo que normalmente se hace en la compañía, porque la compañía pues se plantea un proyecto con un director, trae sus diseñadores casi siempre,
¿no? Y ellos conversan con los coordinadores, ¿no? En este caso más bien era Abraham quien traía las ideas, y lo que se hizo fue un proceso de hablar con los coordinadores, y ellos ayudaron a hacer estas ideas que ya traía Abraham, materializarlas. Y la verdad es que pues funciona. ¿Por qué? Porque el espacio, porque la apuesta pues tiene, digamos, como una cierta hegemonía, ¿no? Hay un universo que está ahí puesto y que funciona de acuerdo a ciertas pautas, a ciertas cosas que fuimos proponiendo, entendiendo, de acuerdo a lo que Abraham un poco iba diciendo, y luego la propuesta de las actrices. Entonces, estas coordinadoras, sobre todo estas dos chicas, la de utilería y la de iluminación y la de vestuario, entraron a varios ensayos, que eso normalmente no pasa como tal, porque están atendiendo puestas, están atendiendo montajes, ¿no? Y aquí entraron en varias ocasiones a observar un poco y a conversar, ¿no? Y eso dio la pauta a que pues llegáramos al día del estreno prácticamente con un espacio que además se hizo a partir de muchas cosas que ya existían, ¿no? Como que lo que un poco también se buscó reciclar, otras cosas que se hicieron, se hicieron visitas a bodegas con Abraham, etc. Entonces, asistir a este proyecto ha sido sobre todo como entender la manera de no estorbar una metodología, yo la llamaría rizomática. Rizomático quiere decir que es como que es una estructura que no tiene principio y fin definido, que no tiene como jerarquía, sino que todo el tiempo todo es principio y fin de todo, y todo está comunicando con todo, ¿no? Y al final permitir que eso suceda y se lleve al mejor puerto posible, ¿no? Mediar esta conversación, de pronto también me tocaba un poco mediar todos estos puntos de vista distintos que había de acuerdo a ciertos temas, ¿no? Que tienen que ver ahora con todo lo que se habla sobre la feminidad, el rol de la mujer, todo este universo, ¿no? Que pues, a mí un poco también como Abraham me tocaba un poco a veces escuchar, ¿no? Entender, hablar, interpretar, un poco mediar, proponer ciertas cosas, un poco viéndolo desde fuera. Y bueno, pues claro que no está de más decir que es muy disfrutable darse cuenta que uno como director también puede ser capaz de concebir todo el mundo en su totalidad, ¿no? Ayudado por supuesto de un proceso de creación colectivo, ¿no? Pero que al final, pues sí, esta figura, ¿no? que me parece que se ha perdido generacionalmente de un director que concibe algo y que piensa y de pronto pensó en un tipo de espacio y ese espacio ya funciona, por ejemplo, ¿no? Es una posibilidad, ¿no? Depende muchísimo, supongo que de la naturaleza del montaje, de lo que se pretende ver al final, pero es una posibilidad muy real, ¿no? Que por lo menos allá no es digamos la norma, no es tan común que un director tome ese tipo de riesgos. Entonces, regresando al tema, el proceso de laboratorio implicó muchos riesgos por ciertas cosas que no estaban del todo en el orden, digamos, estandarizado por el que se hacen las cosas, y eso pues de alguna manera despierta en todos un deseo de que las cosas salgan bien, y al final de cuentas también una confianza y un acto de fe en que vamos a salir a puerto porque lo vamos a resolver, porque pues muchas cabezas piensan de determinada manera y hacen un proceso de creación. Ok, pues muchas gracias Luis con todo lo que nos compartes. Al final va a haber un espacio de preguntas y respuestas, ¿no? Para que ellas vayan compartiendo. Y pues bueno, como ya lo mencionó Abraham, Luis, es una obra con mucho power, ¿no? Con mucho power femenino. Entonces, desde ese sentido quiero preguntarles, aquí tenemos a casi todo el elenco completo, nada más faltó Erika, que nos pudiesen como compartir un poquito de qué piensan ustedes de volver a regresar a nuestra historia, ¿no? Y sobre todo con este enfoque, ¿no? Que creo que no se le había dado con Elena Vicario, José Martínez de Domínguez, ¿no? Que nos pudiesen como compartir un poquito qué piensan de regresar a nuestra historia, regresar a nuestro origen de independencia de México, ¿no? Y que pues justamente nos platican un poquito cómo fue el proceso de diálogo con Abraham, cómo fue un poquito del proceso creativo para construir a sus personajes, porque supongo que tuvieron que echarse un researching muy específico, porque justamente no hay tantos datos, ¿no? De realmente de
quiénes fueron estas mujeres, ¿no? ¿Qué fue lo que hicieron, ¿no? Y si no, pues muy escondido, ¿no? Entonces, nos pudiesen compartir un poquito eso. Y pues nada, adelante si quieres subir, Astrid y Gaby. Maestra. Bueno, son varias preguntas. Sí. Oye, pues, y aprovecho, Judith, quien no sepa, ella es certificada de la técnica Alexander, y bueno, yo también soy un apasionado de la voz. Bueno, yo me he formado por Linklater, pero yo creo que aprovechando, creo que estaría buenísimo si nos pudieses compartir un poquito la importancia de la voz en la escena y en la vida, ¿no? Y un poquito, si nos compartes, Nos vemos mañana. así, breve. Y pues nada, eso. Voy a tratar de unir todas Sí. las preguntas. Bueno, primero para comenzar, muchas gracias por la invitación. Pues es la primera vez que yo trabajo con Abraham y había escuchado de él, sabía de Abraham por compañeras actrices, colegas que viven en la Ciudad de México, que son egresadas de aquí, y bueno, en alguna ocasión como que coincidimos en la Ciudad de México, ¿no? Pero al trabajar es la primera vez que trabajo con él y la verdad ha sido toda una gozada. Todo el proceso ha sido un proceso creativo bastante enriquecedor y que a mí me hace muchísimo eco en la forma de trabajar, porque pues yo también vengo de otro tipo de escuela, de un poco, pues sí, medio austero laboratorio, en este proceso, por ejemplo, que dice Luis, para mí ese es un modelo que en realidad para mí es un poco ajeno, ¿no? Claro. Porque yo estoy más acostumbrada a trabajar en teatro independiente, en donde tú te haces cargo de todo, ¿no? Entonces, y donde son los procesos mucho más de forma colectiva, donde sí hay una cabeza, pero también todos metemos mano en el proceso creativo al final de cuentas, porque pues es algo que a todos nos lleva como a buen puerto, ¿no? Y donde se abren diálogos de forma muchísimo más horizontal que en una estructura más vertical. Y entonces, bueno, con Abraham llega a la compañía, aparte, bueno, la estructura que tiene la compañía es que a los directores se les presentan los actores, ¿no? Porque Abraham no los conocía la mayoría, y pues tuvo que decir, bueno, a ver, vamos a probar a tales actrices, y afortunadamente hicimos una pequeña lectura de un esbozo de un texto que él traía, y a partir de ahí empezó pues todo el viaje, ¿no? Mucha de la información que nosotros teníamos es algo que Abraham nos compartió de una investigación ya previa con la que él llegó, ¿no? Nos compartía como los textos, los libros, nos compartió sobre su proceso de investigación. Entonces nosotros nos metimos a ver videos, a leer algunos de los textos, a encontrar algunos datos sobre la época. Hubo un día que por COVID no tuvimos ensayo, ¿no? Se suspendieron los ensayos, pero pues llegamos a la compañía y dijimos, pues ¿qué hacemos? Pues vámonos de pinta. Entonces nos fuimos al centro, íbamos Gaby, Abraham y yo, y nos fuimos al centro a buscar, o sea, a ver dónde vivía León Vicario, dónde había vivido la corregidora, cuáles eran las calles, cuál era a lo mejor la capilla donde Abraham se había, ¿no? Había imaginado dónde era la cuesta. Entonces también fue como un trabajo de campo, de investigación, de poder ver y poder imaginar como esos espacios. Y a lo largo del trabajo con el texto, pues también, justo lo que dicen, ¿no? Había muchas cosas que nosotros leíamos y decíamos, bueno, es que sí está padre, pero aquí se habla, o sea, se le da demasiada importancia a los hombres cuando se supone que estamos hablando sobre las mujeres, y aparte no nada más de estas, sino de todas las que no aparecen en la historia, ¿no? Claro. Nos dimos cuenta que, bueno, fuimos descubriendo también pues, que empieza a haber muchísima más información, hasta ahora apenas, sobre estas mujeres que formaron parte de la independencia, pero justo también cuál fue el papel que jugaron, ¿no?
no nada más es, ay, pues van y en el campo de batalla, ¿no? Sino desde el financiamiento del mismo movimiento, cómo eran ellas las que armaban también a lo mejor los rompecabezas, empezar a ver entre, o sea, pues sí, es un poco esa intuición que entre mujeres podría haber y ver, con esta puedo confiar, en esta no, aquí podemos hacer tal cosa, ¿no? Y cómo hacer desde las grandes urbes, poder hacer como acopio de a lo mejor de recursos para poder sustentar una lucha que se estaba llevando en el campo de batalla y viceversa, ¿no? Entonces, en cuanto a eso, pues fue empezar a pensar esos universos y a ver los paralelismos con la época actual también, ¿no? Porque aparte, justo cuando estábamos haciendo lo del texto, estaban las marchas, había marchas feministas en la Ciudad de México, se habló sobre el tema, ¿no? También sobre la cuestión de las marchas, dentro de nuestro propio grupo de actrices tenemos diferentes puntos de vista en relación a las formas de protesta, por ejemplo, y entonces empezar a ver cuáles son, en lugar de ver dónde no coincidimos, empezar a buscar los puentes, y en esos puentes también ver los puentes con Abraham, ¿no? Y ahí sí fueron rounds de casi 8 horas, ¿no? ¿No? O sea, casi de que ya me quedamos salir a respirar, a ver, vamos a plantear esto, o sea, empezar a abrir estos diálogos en donde no nada más es hacia un lado, sino es realmente entablar este diálogo en el ver dónde nos toca a todos en este mismo proceso, ¿no? Eso es en cuanto como un poco más el proceso creativo, y también coincido con el proceso con los otros creativos, que eso es algo que se le super agradece con Abraham, porque hace que el proceso sea muchísimo más enriquecedor, en donde no tú estás parado y llega con experiencia y te dice, ahora te pones esto, ¿no? Sino que ven cuáles son tú como actor o como actriz, qué propuestas llevas, ¿no? Dices, a ver, yo necesito estos zapatos, yo voy a ensayar con estos zapatos, bueno, tiene que ser algo así, o con estos vestidos, o me imagino así, o también habrá, ¿no? Tendría que llevar tales cosas, entonces empezar a buscar como elementos para empezar a buscar en los ensayos qué tipo de corporalidades habría, ¿no? A partir también de algunas dinámicas que Abraham pues propone con su forma de trabajar, que ahí es donde va a ser el puente justo con la técnica, estas formas de trabajar para procesos creativos, como para detonar la imaginación, para entrar en una ficción que es real, y cómo poder sostenerla, ¿no? Y cómo poder de pronto abandonar y decir, no es por aquí, vamos a buscar otra beta, ¿no? Y eso mismo pasaba con la iluminación, con el vestuario, que por más que Abraham ya trae una idea, pero lo que es realmente generoso y que también se agradece y que también uno como actriz lo puedes llevar a cabo también en la escena es en qué momento suelto, ¿no? Digo, esto es así, pero en qué momento suelto, porque hay una propuesta que está metiendo otra cosa, que esto va a modificar esto que yo estoy proponiendo en este momento, y a lo mejor, de pronto dices, no, es que mi idea era buenísima, ¿no? Pero dices, a ver, no, ¿cómo suelto para escuchar y que entonces estos mundos empiecen a crear uno solo, y no yo estoy en el mío y tú en el tuyo, ¿no? Sino ver de qué forma nos ponemos aquí todos en disponibilidad de la escena, en disponibilidad del hecho teatral, del hecho creativo, ¿no? Entonces, un poco para hilarlo con lo que yo hago justo, que es lo de la técnica Alexander, que en sí no es una técnica vocal, es una técnica de reeducación psicofísica, que trae como consecuencia pues, trabajar la voz, pero es una de las tantas cosas que se trabajan, que es justo una de las finalidades de esta técnica, es buscar la disponibilidad para lo que hacemos, ¿no? Entonces para mí fue así de wow, todo mi trabajo aquí lo puedo nadar, ¿no? Entonces sí, justo fue también cuestionarme a mí de qué formas estoy calentando, qué necesito yo para ponerme en disponibilidad para esta puesta en escena, ¿no? Entonces es buscarlo, y lo empezamos a buscar de pronto cada quien de forma individual,
pero algo muy bonito que sucedió es que entre las 4 actrices, de forma muy orgánica, empezamos a encontrar una forma de entre nosotras hacer una especie de calentamiento, porque bueno, no es calentamiento, es que hay tres, ¿no? Empezar a buscar como estos ritmos, un poco, no tanto la energía, es como empezar a buscar de qué forma nuestros cuerpos empiezan a latir y a respirar casi al mismo tiempo, ¿no? Como empezar a encontrar, yo lo llamo como ríos, ¿no? Empezar a encontrar los cauces, en donde decimos, sí, aquí vamos navegando juntas, y entonces es vernos, escucharnos, y eso ocurre desde que estamos en el camerino, ¿no? Empezamos, por ejemplo, con las canciones o los ritmos que empezamos a encontrar durante la obra, la puesta en escena, y eso mismo de forma muy orgánica empezó a suceder desde el camerino. Y es la forma en la que nosotros pues, encontramos una disponibilidad para poder entrar a la escena, ¿no? Entonces, de forma muy personal, con el trabajo que hago de la técnica, eso a mí me ha ayudado muchísimo, porque es la forma en la que he podido compaginar muchísimo más el proceso de la disponibilidad, como el empezar a ser consciente de lo que estoy haciendo sin que se vuelva de una forma tan técnica, sino que también el soltar para poder fluir con mis compañeras, ¿no? Entonces, esta forma de trabajar la Abraham ha sido, en cierta forma es como nuevo, pero no, es como diría Lorca, ¿no? Tuétano de forma que ya ahí está y en cuanto lo sientes, dices, sí, es aquí, ¿no? Es algo que a lo mejor no conocías, pero sí conocías. Y dices, claro, porque te hace eco en el cuerpo, en la respiración, en la imaginación, en la puesta en escena, en el que sentir a las compañeras. Y no nada más somos las actrices que estamos ahí, sino todo el equipo que está detrás sosteniendo la obra también, desde que está en traspunte, la iluminación, el que te ayuda rapidísimo a ponerte el vestuario, ¿no? Los que estén atentos que las cosas estén en su lugar. Entonces, realmente es entrar a la disponibilidad y algo y es justo eso, esa es la palabra que a mí me definiría muchísimo más como el proceso en esta puesta en escena. Le comentaba creo que te lo dije a ti, Abraham, y se lo comentaba a otro actor, que yo siento que cada vez que voy a entrar con esta puesta en escena, o sea, para la obra, es como estar, como si fuera una tortuga o si fuera un huevo, ¿no? Que estoy esperando. O sea, no necesitas hacer todo esto, sino necesito ponerme en una disponibilidad para poder encontrar, o sea, es como, no, aquí no es aquí, no. Disponibilidad es decir, es aquí. Y vámonos, ¿no? Entonces es como buscar la nota todo el tiempo, estarla buscando, decir, ching, ya la perdí, no es por ahí, o de pronto encuentras otra dentro de la misma nota, ¿no? Pero dices, órale, esta no la había encontrado la vez pasada, ¿no? Hoy encontré eso, y es algo rico también, que o sea, terminamos de función y dices, hoy encontré tal cosa, ¿no? Entonces todo el tiempo estás en esta cuestión, pues sí, de laboratorio creativo. Pues eso, porque mis compañeras. Pues Astrid, Gaby, pues, Voy a leer. ese poema. ¿también? No, estoy contenta, muy contenta de estar aquí y les escucho y resueno con todo. Yo cuando me invitaron a participar, me acuerdo que le pregunté a Gaby, le digo, ¿cómo es Abraham para trabajar con él? ¿Cómo es? Porque yo les he de confesar que me consideraba una actriz que se adapta
y dejarse, ¿no? O sea, y es algo que ahorita me doy cuenta, bueno, no, ya me he dado cuenta pues, pero ahorita lo valoro infinitamente y digo gracias por esta experiencia, porque de verdad fue un dejarme fluir completamente, ¿no? ante cómo se maneja Abraham, que es para mí algo muy gozoso. Ahorita que lo veo a la distancia, lo pienso como si él es el pintor y sueña algo, porque a mí me ha pasado, yo tengo muchas ganas de dirigir, pero pues mamá se me quedan ganas, ¿no? Y escribo y digo, y quiero así, asado, y es como, ahora que lo escucho y las escucho y todo, y digo, claro, él sueña este mundo, y de pronto estamos los pinceles y las pinturas y todo, y sin que él nos mueva, todo empieza a suceder. Entonces está el lienzo y todo se empieza a dar desde Luis, desde nosotras, desde el equipo creativo. O sea, y cada que veo la escenografía digo, esto es un cuadro maravilloso, un cuadro con un movimiento, con una vida muy potente. Es una plástica, a mí me encanta la plástica. Sí. Entonces, cada que entro al espacio digo, wow, qué bárbaro. Y todo eso ya estaba ahí, solo él, ¿no? Ni siquiera es que dijera cómo, sino que sucedió. Creo que hay una capacidad ahí como mística mágica, sí. Hay una capacidad como de transmitir sin necesidad de decir las cosas con una palabra, es muy raro, es como de brujos, de brujas. Para mí esta obra les tengo que decir que es un aquelarre. Okay. Maravilloso. Y es una fortuna estar con estas mujeres, con estos hombres. O sea, esto para mí es un ritual así. Cada que entro digo que se permita que este aquelarre se dé, ¿no? Todo el proceso fue súper rico para mí como actriz, como mujer, porque es muy fácil uno casarse con sus ideas polarizadas y de decir, no, es que es así, y ves al hombre que te dice, es que es así, y dices, mi madre es no, y me peleo y voy, entonces, no se trata de eso, se trata de, como decía Rubí, de encontrar entonces dónde sí, dónde tú sí, entonces ahí viene el amor, ¿no? El acto de amor, ¿sí? Y eso me parece súper gozoso, ahora un acto de mucho aprendizaje para mí. ¿Qué otra cosa no? Lo anoto porque si no yo divago. El proceso de investigación conjunta, digo, con todo lo que ya el mundo que ya llevaba Abraham, y de pronto poder, o sea, esta libertad que también dan los ensayos, como decía Judy, de podernos aventar chones, y sacar y saber tú qué viste, qué, y ir sacando información ahí y escuchar todo lo que Abraham traía era de un gozo tremendo. Y poder crear personajes que abarcan a todas las mujeres, porque, bueno, a todas las mujeres de ese momento, ¿no? de esos tiempos, ¿no? Y también jalar a las de estos tiempos. Entonces es como, se me parece una oportunidad bellísima y yo dentro de mí digo, ay, que hubiera más funciones, ojalá, más funciones aquí en la Y pues nada, eso para mí es cada que estoy en escena con todas ellas y que recuerdo el proceso, tengo como un anhelo de sentir eso con toda la comunidad femenina, ¿no? O sea, como que decir, ay, que esto pasará así, que esto pasará con mi mamá, ¿no? O con mis tías, o con mis amigas, o con la gente, o las chicas que no conozco, que nos vemos por primera vez y decir, ay, que hubiera sin necesidad de todo lo otro que está ahí tan enraizado, ¿no? Como mujeres. Pues nada, yo estoy muy, muy contenta de ser parte de esto. Pues ya. Gaby. Bueno, pues no, yo estoy muy, muy contenta. Les agradezco mucho que hayan venido porque ya encontrarnos así en presencia es otra cosa. Muchas gracias a la gente que está pendiente también de la función. Este proceso, pues
lo que han dicho mis compañeros porque coincido, ¿no? Creo que de alguna manera vivimos lo mismo de manera diferente, ¿no? Y pues yo ya conocí a Abraham. Hace 30 años yo entré a la facultad. 30 años. Y todavía estábamos en Sebastián Camacho, me tocó el último año. Y aquí en este salón, mi maestra de café me dio clases, inauguramos la unidad de artes, que pues en ese entonces pues apenas los salones empezaban un poco, como que aquí y allá, y todo no estaban habitados, ¿no? Los espacios no eran todavía espacios de creación, eran salones hechos un poco fríos. Entonces nos tocó esa primera invasión, intervención al espacio, ¿no? Y pues estar aquí ahora, después de tantos años, he dado clases en la Facultad de Teatro, en la Facultad de Danza. Para mí Jalapa y la universidad son mi casa, también están, y ahora volver con estas personas tan amadas y después de tantos años volver a trabajar con mi maestro, porque Abraham es mi maestro, es mi amigo también, pero antes de ser mi amigo, desde el principio mi maestro. Ahorita estoy muy conmovida, perdónenme, estoy muy conmovida porque significa muchas cosas venir a Jalapa y compartir esta obra que para mí significa tanto en estos momentos de la vida, ¿no? Creo que ser mujer nunca ha sido fácil en ningún tiempo. Y ese es uno de los grandes aprendizajes que yo he tenido al empezar a estudiar a estas mujeres. Estudiamos algunos documentos, estudiamos registros que hay de especialistas, pero sobre todo el viaje más misterioso fue hacia adentro, ¿no? La investigación de ser mujer. Y eso ha sido hacia adentro y hacia afuera, haciendo contacto con estas mujeres, que son la representación del universo también. Y eso ha sido parte del goce más grande, ¿no? Descubrirnos, conectarnos, encontrar dónde somos, cómo pensamos, aceptar la diferencia, aceptar que no tenemos por qué pensar todas lo mismo, ¿no? Eso es, creo que, gran parte del problema nuestro, de la sociedad, que no aceptamos que hay personas que piensan diferente y que esto nos toca vivir, encontrar los puntos de coincidencia, como decía Judith, y encontrar dónde sí somos, porque juntas somos más fuertes, y porque es el tiempo de las mujeres, creo yo. Nunca ha sido fácil ser mujer, antes no lo era cuando empezamos a buscar a estas mujeres. Por ahí verán algunas escenas donde, que Abraham decía, tiene que haber una escena donde la gente de ahora, las jóvenes de ahora, vean qué significaba ser mujer en esos tiempos, cómo eran educadas las señoritas, ¿no? Porque ahora, si no entiendes cómo fue, es difícil como comprender la diferencia y el valor de lo que es, ¿no? Entonces, hay una escena ahí con Erika de la Llave y Astrid Romo, donde claramente se nos abre una visión de cuáles eran las capacidades que se le permitían a una mujer, ¿no? En qué ámbitos tiene que desarrollarse. Y estos tiempos pues son distintos, son tiempos de mujeres donde las mujeres hemos empezado desde antes que nosotras, pues, ¿no? Pero ahora también intervenimos más los espacios, intervenimos los espacios públicos, los espacios privados. Queremos que se nos respete el derecho de ser dueñas de nuestro cuerpo, de nuestro pensamiento, de nuestras acciones, de nuestros ideales, y que se nos respete como eso, como parte de la sociedad. Y eso es algo que si cuando vean la obra, que espero que vayan todos ustedes a verla, y la gente que nos está viendo, que la gente que lo vea, aun cuando no está en un contexto digamos, donde digo, si hay vestuarios que hablan de una época, hay
se habla también al principio de cómo estaba socialmente el país, bueno, cómo se estaba conformando este concepto de país, ¿no? Cómo estaba la lucha, pero también debajo de eso hay otras lecturas, porque estos personajes no son estatuas de un metal duro, ¿no? O de piedra, son personas, somos mujeres, hemos habitado esas mujeres desde mi yo ser mujer y hemos indagado ahí, porque eso es parte de lo que nos interesaba. ¿Quiénes son estas mujeres? ¿Quiénes son estas personas? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Cuáles son sus propias luchas y sus propias independencias? ¿No? Cada una de nosotras aquí sabrá cuáles son sus propias independencias, ¿no? De qué manera, desde qué lugar le ha tocado luchar, ¿no? Por aceptarse a sí misma, por aceptar quién es y por aceptar a la otra quién es y por defender, porque nos ha tocado defender, qué carajo, ¿no? Como dice Josefa en la obra, ¿no? ¿Por qué tenemos que luchar por ser libres? ¿Por qué no podemos ser libres? ¿No? Y bueno, ahí verán dentro de la obra muchas lecturas. Esperamos que en la individualidad de no solamente los personajes históricos, sino las otras mujeres que conforman una parte muy importante, un punto de vista muy importante dentro de la obra. Digamos que conocemos un poco los nombres de José Fortes de Domínguez y de Leona Vicario. Las otras mujeres aportan son esa parte importante de los nombres que no conocemos, pero que son esas mujeres que han estado en la lucha. Desde otras, cada trinchera es importante, creo yo. Desde las que están ideando, las que consiguen, como decía Judith, las que consiguen, las que batallan, las que están en la calle, las que están luchando, las que abren la voz, las que hacen el trabajo silencioso. Todas somos parte de un equipo, somos las que hemos sostenido este país. Perdónenme, señores, pero la verdad, ¿no? O sea, la verdad es que todo ese otro... Hay un concepto que usa mucho Judith, que me encanta, que se llama el trabajo delicado, ¿verdad? Cuidado tierno. El cuidado tierno. Y ese es un trabajo que está poco valorado en muchas sociedades, la mexicana en especial, que ese cuidado tierno no se valora. Y siento que ha recaído en las mujeres, pues por tradición, por cultura, por pensamiento, por montones de cosas. Pero bueno, hay que señalarlo, hay que ponerlo así en la vista para que digamos, caray, no me había dado cuenta. No se trata ya como de decir, es que ustedes, es que no se trata de cuenta, sino de decir, mira está esto que no habíamos visto. De qué manera la obra habla de cosas que ya sabemos todos. O sea, todos sabemos cómo ha sido las luchas cuando hacemos nuestra propia luchas, pero de pronto encuentras detalles en la obra, en la magia que sucede en la obra, en la conexión. Hace poco una amiga, también actriz, me mandó, fue a ver la obra, salió y me mandó 5 audios de 5 minutos, donde hacía unas lecturas tan interesantes de la obra, de la percepción que tuvo de todo lo que sucede, no solamente en escena, sino lo que hay detrás para que suceda eso. Es un ejercicio, cada día, cada función, es un ejercicio de apertura, de escucha. Si nosotros no estamos conectadas, la obra no sucede. Nos pasa cada día. Entonces, como dice Judy, empezamos desde antes, no sé cuánto, cada quien tiene sus propios rituales, porque pues cada actor tiene su propio camino, ¿no? Pero en qué momento esos caminos empiezan a confluir y entonces decimos, aquí estamos ya, y hacemos nuestro ritual de empezar, y cada quien desde su lugar empieza y ya empezamos a escucharnos. Desde la primera señal nos empezamos a lanzar, en la tercera llamada ya lo verán, nos empezamos a lanzar señales.
y son señales a las que vamos atendiendo todas. Abraham, ustedes habrán visto alguna de sus obras. Cuando trabajas con Abraham, Abraham no te dice, entras cuando cuentas o cuando escuches tal cosa, te dices 1, 2, 3 y entras. O no te dice, entras y llegas justo. Abraham te dice, ¿en qué momento entro? Cuando estés listo y cuando la escena te lo pida. Tienes que escuchar a las que están adentro y tú descubrir en qué momento. Si sientes que esa escena todavía le falta un poquito, escúchalo y atiende a eso, ¿no? Yo no te puedo decir dónde entrar exactamente. Tú tienes que saber, tú lo sabes mejor que yo. Entonces, por eso de pronto es complicado como decir, chin, pero ¿y qué tal que yo estoy? No, pues lo único que tienes que hacer es estar ahí. Y eso a veces nos cuesta, ¿no? Estar ahí. Sí, ¿cómo estar? Es que, ¿cómo estar, no? Pero, ¿cómo está aquí? ¿Pero qué? Algo que me digas. Escucha, ¿no? Y bueno, yo espero que la sala grande del Teatro del Estado esté a reventar, que tumbemos la puerta y que haya muchísima gente. Tendría que volver a venir. Sí. Dices veracruzano, voy a mencionar porque dices veracruzano. Que lo dices veracruzano, que yo soy muy veracruzana, aunque no nací aquí, pero me siento muy adoptada. Astrid ha vivido en Jalapa. El maestro, pues creo que ya la mitad pero afortunadamente tenemos en Veracruz un premio nacional de artes. Es un lujo, es una joya, es un honor. Yo creo que ese teatro tiene que estar lleno porque este trabajo es una parte importante, creo yo, no solo del trabajo de Abraham, sino del trabajo dentro del teatro. O sea, es una producción de la Coordinación Nacional de Teatro, de la Compañía Nacional de Teatro, y bueno, traernos acá ha sido siempre es, como decía Luis, es toda una logística que hay que cuadrar y eso, y lo hemos logrado, estamos felices de estar aquí, pero completamente felices de estar aquí. Les pedimos que vayan, porque el teatro sin espectadores no es nada, es puro onanismo, ¿no? Pero necesitamos que haya gente ahí que comparta esto de lo que nos sentimos tan orgullosas y que hemos hecho con tanto amor, porque hemos apostado aquí todos nuestros pensamientos, nuestro corazón, y el cuerpo está puesto ahí, el cuerpo está presente. Y ojalá que de verdad la comunidad de la universidad, pues yo soy totalmente UB, entonces esperaría que estudiantes de la facultad, de las facultades de artes y de otras escuelas que quieran venir, que se acerquen, que quieran acercarse, vengan y que esté el teatro a reventar. Déjame vender el comercial. Boletópolis. Boletópolis para ti. Pues Bueno, sí. para quien no haya visto la transmisión desde el inicio, la entrada es libre, pero hay que apartar los boletos en la plataforma de Boletópolis, que se puso abierta para este evento de Musas a las 10 de la mañana del día de hoy, y puede ser que se acaben los boletos. Entonces invitamos a todas las personas que nos están viendo que se metan a la página. Y si no llegan, si no alcanzan reservación, que lleguen allá al teatro. Yo creo que hay gente que luego reserva y que no puede llegar, alguna cosa se le cruza en el universo. No, sí, siempre se cruzan cosas a veces, ¿no? Entonces, la gente que no llega, lleguen, hagan cola y seguro que entran, ¿no? En el teatro todos tenemos un lugar. Muchas gracias, Gaby, gracias por de alguna manera una antesala de lo que vamos a estar viviendo el día de mañana, y pues yo estoy seguro que va a estar a reventar, ¿no? Porque es justamente una oportunidad única, y aparte de lo que nos comenta Gaby de toda la logística que se llevó a cabo para que esto se pudiera realizar. Entonces creo que pues hacer también la posibilidad de poder estar en presencia física, y pues nada, pues qué hermoso, ¿no? O sea, en el Teatro del Estado, nuestro teatro, y recibir al maestro Abraham Seransky de la Compañía Nacional.
Nada más si, ahora sí aprovecho el momento por si hay preguntas del público, unas 3 por ahí, si hay preguntas que quieran compartir o comentarios sobre lo que se escuchó. Pues yo no tengo una pregunta, pero sí quisiera hablar. Sí, Carmen. Bueno, pues muchas gracias por esta introducción a lo que vamos a ver mañana, siendo esta energía femenina muy grande y muy amorosa, y la curiosidad me mata desde ya mañana. Muchas gracias porque a nosotros nos alimenta mucho esa energía, ¿no? A nosotros nos dan ganas de hacer algo, ¿no? Entonces, de pronto, yo también quisiera que mañana esté todo lleno. Entonces, muchísimas gracias, porque escucharnos es escucharnos también, ¿no? O sea, es como esto que nosotros también amamos hacer y estamos estudiando y estamos rompiéndonos los hombros y sudando y saber que vale la pena, ¿no? Porque se llega a esto, ¿no? A hablar de algo que es tan importante para nuestra historia y que es tan importante para nosotras como mujeres, y tan importante nuestro legado, nuestro pasado, nuestras raíces, ¿no? Y pues como mexicana, como mujer y como actriz en formación, estoy muy agradecida porque hayan venido a Jalapa y porque hayan hablado de esta forma acerca de todo su proceso, ¿no? Y pues muchísimas gracias al director de Abraham Oceansky y a ustedes. Eso es lo que quería yo decir. Muchas gracias. Gracias, Rafa. ¿Hay alguien más? Pues yo también, en realidad no tengo preguntas. Las preguntas yo creo que ya vendrán saliendo después de que veamos, ¿no? El proyecto en escena, ¿no? Porque siempre las preguntas llegan y te empiezan como a germinar en la cabeza una vez que ves toda la partitura, ¿no? Enfrente de ti. Pues muy agradecido, la verdad, ha sido una charla muy enriquecedora. Ya había tenido ocasión de escuchar al maestro Seransky, siempre es un placer escuchar los procesos creativos que tiene previos a todas sus creaciones escénicas, ¿no? En conjunto con todos los demás artistas. La verdad es que precisamente percibo como mucha energía y sobre todo esto genuino, ¿no? Lo genuino, lo que viene desde el fondo, desde la sangre, desde el espíritu. Creo que en realidad estoy con muchas expectativas y seguramente mañana va a haber magia. ¿Sí? Pues muchas gracias. Adelante. Sí, para el maestro Abraham. Oiga, mira, bueno, como estamos en la escuela de espectadores, pues estamos aprendiendo, bueno, al menos yo estoy aprendiendo, y lo conozco de tiempo, nada más de vista, porque precisamente vivimos medianamente por el rumbo, ahorita que dijo de León Vicario del Señor, por eso lo conozco en las fotos. Pero entonces me puse para venir, dije, bueno, ¿quién es Abraham Seransky? Y una de sus entrevistas que leí en la revista La Proceso es de cuando le quitaron lo del Teatro Libertad y lo del Galeón, que, bueno, platica con cosas de esas. Pero lo que más me llamó la atención de su historia es que dice una frase que usted no es programador, sino es creador, porque lo querían poner, creo que en el JJ Herrera, y ahí dice, yo no soy programador, yo soy creador. Y hace rato, cuando va iniciando también, dijo yo, el director no debe ser un operador, debe ser una parte creativa. Y la historia, que es lo que lleva esta obra, pues es, lamentablemente en la realidad se enfrenta la historia siempre con una versión oficial dentro de la escuela, y en la cual casi todos caemos en algún momento en el que ya no creamos, simplemente repetimos. Y con los alumnos, bueno, tienen uno contacto con jóvenes de bachillerato, y todos terminan cortando y pegando. Y cuando escucho a los antiguos, dicen, es que yo también lo hacía. Claro, antiguos en el sentido de tanto profes o adultos que sí son más conscientes. Dice, pues ¿no te acuerdas que recortábamos las estampitas y nos copiábamos todo lo de atrás? Lo mismo que ahora en el internet, te metes y Wikipedia o lo que te salga y vamos.
En esa parte creativa, quizá cuando se encuentra uno con la historia es más fácil encontrar personajes ya acabados, que ya hicieron. Y de esta parte creativa le quería preguntar, ¿cómo hacerle para en la realidad, el presente, detectar esos personajes que están creando nuestra historia de hoy, tanto política, social, ver cosas, historias interesantes? ¿Cómo puedo detectar en esta estructura que se está moviendo, y más ahorita que está en un proceso de cambio, que hay historias o personajes que sí vale la pena que sigamos? Que esa lupa creativa que tiene usted, ¿cómo lee la historia? Me imagino, así como el sueño que por ahí decían, él sueña esta pintura, y ya me estoy imaginando el día de mañana. Pero ¿cómo detectar en el hoy que se mueve tanto personajes que valen la pena seguir? Yo creo que no es una cosa que tengamos que aprender en un libro, pero puede estar en un libro. No es lo que tengamos que aprender en una escuela, pero también podría estar en una escuela. Lo que tenemos que hacer es hacer que nuestro ego no intervenga en tu felicidad. El ego es una cosa que vamos construyendo en la escuela, en la vida. Es una construcción. Entonces construimos para estar seguros. Es una ratonera, finalmente. Construimos la ratonera que nos va a matar. Y a eso yo le llamo ego. Entonces, le enseñamos al ego todo lo que debe hacer, cómo lo peinamos, lo vestimos, lo llevamos a comer, que se duerma calientito, ¿no? Lo masturbamos, todo lo que sea necesario para que creamos que eso es, ya estoy dentro de la sociedad y dentro de las cosas. El arte como la ciencia, como la religión, como el yo, el yo más libre, no tiene esa preocupación, porque te das cuenta cuando quieres estar en lo creativo o en lo religioso o en lo científico, que poco importa si te peinas, ¿para qué te peinas bien si eres pendejo? ¿O para qué tienes mucho dinero si solamente quieres ostentar que tienes dinero y adentro no hay nada? ¿No? Entonces, en el arte la ventaja que tienes es que piensas quién eres. ¿Quién soy yo? ¿A dónde voy? ¿Qué quiero? Entonces, si quieres ser artista, tienes que empezar a tirar todo lo que tienes en el closet, todo lo que tienes en tu mochila, todo lo que tienes en las bolsas. Quedarte desnudo y pararte frente al espejo y decir, ¿qué es lo que vale de este? ¿Qué es lo que vale de ti? Entonces te das cuenta que nada de lo que traes puesto, nada de lo que tienes debajo de la ropa, realmente vale. El amor no es que tengas un bonito cuerpo o una bonita cara. El amor es lo que tienes en el corazón. Y ahí está un poco más la belleza de una persona. Como esa historia de la bella y la bestia, ¿no? Te puedes identificar con el que quieras. Pero en realidad lo que hace el arte es que no puedes evitar lo que modela. Te tiene que quitar todo lo que nos han enseñado, todo. Y entonces empiezas a ver, o sea, todo lo que yo aprendí en la escuela, lo que he aprendido toda mi vida no me sirve para nada para el siguiente segundo. Si en este siguiente segundo me toca morirme, tengo que aprender cómo me voy a morir. Porque todo lo que yo pensé que iba a hacer cuando me muera, ya valió. Entonces, el hoy no es un chavo, ¿no? El hoy.
instante donde lo tocas. Lo dejas de tocar y en ese momento desaparece. Todo el tiempo. Todo el tiempo. El pintor agarra el pincel y se va a crear el hoy, pone la pincelada y se acabó. Tiene que deducir cómo va a ser el siguiente universo, de qué color va a tomar la pincelada, como el amante, el buen amante o la buena amante es, dónde va a poner el siguiente beso. No es algo mecánico. Bueno, Lo vi. Yo también. bueno, el acto poético es una cosa que no está memorizada. El arte, la ciencia, la religión, la guerra son poéticas. O sea, morir se necesita morirte bien para que valga la pena, ¿no? Así como de niño en los balazos de los vaqueros y los indios, o el marciano contra ti, o el león que te ataca, te mueres. Y mientras estás muerto, gozas que los demás niños te habían muerto. En realidad, algo de ti en ese momento tomó la decisión de morir para lograr el juego bien. Entonces, no necesitas un aprendizaje, no necesitas copiar a nadie, no necesitas parecerte a tu mamá o a tu papá, no necesitamos eso, el agua es agua, aunque esté sucia. Conforme corre el agua se va limpiando. Y ese es el camino del arte. No es fácil, porque la primera cosa a la cual tienes que renunciar es a pensar que ya lo sabes todo y que vas a pasar con 10, que eso es lo que nos enseñan desde la primaria. El tener algo bonito, de no tener nada, la siguiente palabra tiene que venir del caos y la reconoces como única. Pero si ya lo tienes pensada, cuando la dices te puedes equivocar. Pero cuando no está creada, no sabes lo que vas a decir, empiezas a aprender. El eco aprende del primer ruido que llega y lo repite y se acabó. Pero lo aprendió, ya quedó impreso en la piedra, en la memoria de la conciencia de la piedra. Para la piedra lo más importante es la conciencia. Allí trabaja el arte. Soy muy mamón. Entonces ahí es, ¿no? O sea, ¿qué necesitas? Entregarte a tu sensibilidad. Es una bronca. Porque te das cuenta que quieres lechita y quieres que te mantengan, y que con la culta, y que la beca, y que sacar 10, y que todo el mundo te admire. Entonces tienes que matarte. Si tú me observas 5 minutos vas a ver todo lo que me he matado para no causar a mí mismo vanidad. Entonces, primero hay que matar la vanidad, cero maldad. Ya si alguien te quiere, chingón. Pero lo que sí es que abres tu capacidad. Pero si aparte quieres ser bonito y exitoso, pues estás en un problema. No puedes ser Britney Spears y Pancho López, ¿no? No puede ser. No puede ser el más guapo que la tenga más grande, ¿no? Si lo que quieres es algo bien íntimo y puro dentro de ti, poder comunicarte con los demás y que se comuniquen contigo. Y aquí hay otro problema, es que cuando te metes a crear, de pronto te sales del nivel social y ya estás hablando de algo que todavía no ocurre. Porque en ese lugar de la mente, de la conciencia, no estás en el tiempo político. O sea, nada tiene que ver López Obrador con lo que estamos hablando.
la realidad deja de tener sentido y tiempo. Entonces por eso necesitas a otros que te vayan bajando, ¿no? Que te vayan empujando. El arte es grupo, y aquí es donde el predominio de lo social, lo importante de lo político, es que nace de la nada. No había un antecedente que te obligue a seguir una línea de izquierda o de derecha, de arriba o de abajo, sino que viene de las energías de todos los que están para buscar lo nuevo, que se fusiona y se vuelve un lenguaje. En algunos momentos de la historia, los artistas no tienen que pensar en el mañana ni en el ayer. Hay un evento donde todos coincidimos y todos nosotros somos lo mismo. Cuando dejamos de tener preguntas, cuando el amor existe a pesar de que no la hagas en nada. Cuando no la haces en nada, eres un chingón. Pero cuando lo que sabes hacer sea tu impedimento, tienes que cortar una pierna, una mano. Cuando crees que eres el mejor guerrero, ya valiste. Digo, lo que estoy tratando de decir es que en realidad el sentimiento del arte, en el teatro, en la pintura, en la literatura, es la nada. Estar en ese lugar es el lugar más propicio, diría Nietzsche. El lugar de la creación es cuando ya no existe la necesidad. Bueno, todavía hay espacio para tal vez una pregunta o dos, no sé si alguien. Sí. Maestro Seratsky, esta postura filosófica que ha emanado de su larga trayectoria y todo eso, ¿por qué no la dijo antes, muchos años antes? Usted siempre me cayó gordo porque decía, es que el maestro Seratsky es un mamón. Y el maestro Seratsky fuma encima de la chingada con sol y me va a llenar de esto, güey. El maestro Seratsky, y la verdad, todos se ¿por qué te cae gordo el maestro Seratsky? Es que es bien mamón. Pero la verdad que hoy creo que me ha iluminado. Gracias. Gracias. Siga así, no cambie. No se echa el tema. No hay chance. Yo quisiera ser guapo y joven. Iván. No, pues creo que la verdad quedé muy conmovido con lo que está sucediendo hoy, principalmente porque, bueno, conozco un poco de la historia de Gaby y al verla entrar por el foro, me llamo Iván, entrar por el foro y pues sentirse tan cómoda, o sea, se ve, ¿no? Cómo se siente en casa y de lo orgullosa que está de hablar de su historia. Me hace sentir una pequeña flamita que vuelve a encenderse dentro de mí, ¿no? Como estudiante de teatro, algo que de repente se va perdiendo día con día y mucho más en este tiempo de virtualidad, de que algunas veces uno quiere tirar la toalla y decir, no, el mouse lo avienta por allá y no, esta cosa no sirve, ¿cómo es posible que no se puedan adaptar aquí a la virtualidad? Porque es difícil, ¿no? Pero, pues no sé, o sea, la verdad es que estoy maravillado con lo que está sucediendo en este momento. Muero de ansias por estar mañana en el Teatro del Estado para ver qué es lo que sucede, ¿no? Muchos estamos creando diferentes expectativas y les prometo que las expectativas que tenemos no son ni la mitad de lo que vamos a obtener mañana. Y pues nada, muchas gracias. Gracias por Yo compartir. sí quiero contestar algo. Una de las cosas que no han nombrado que sucede en la obra, que tampoco se ha hablado entre nosotros, pero ahora que ya la obra va para un final, es que en la obra todo el tiempo
y haber trabajado de la manera que lo hicieron, de pronto es como un universo que se mueve y que es una danza. Tienen una danza propia, no se montaron coreografía, cantan y sin embargo no se montaron canciones, no aprendieron una canción o varias canciones. ¿Me explico? Algo que tenía que haber allí, se requerían voces, se dijo, y entonces empezaron a ocurrir. Lo que él decía sobre la creación. Entonces, hay un teatro danza, no es que tengan que hacer esto, lo convenido de que danza es que hagas así, ¿no? Pero desde que empieza la obra hasta el final hay danza teatral. Quiere decir que hay personajes que están moviéndose, te gusten o no te gusten. O sea, quiere decir que una obra de arte no es algo que me tenga que gustar. Es algo que ocurre y es un universo que tiene una consistencia única. Ese universo está ocurriendo. Y en Musas, por eso al principio decía que cuando ellas empezaron a decir, esto no va, esta palabra no va, se empezó a construir un universo. Yo supe que el universo estaba completo en el momento en que vi la danza completa. Todavía la obra no se acababa de montar. Y yo dije, ya, allí, esa es, porque ya había un universo completo. Tenía su danza, su canto, su movimiento, su respiración, y posiblemente las actrices estaban en un problema de memorización, pero el universo ya estaba ocurriendo. Y una creación no quiere decir que es algo que busca, sino algo que es necesario en un universo. El arte es una parte de un universo que requiere del arte. Musas es una pieza así. Posiblemente la veas y no te guste, digas eso no me gusta, pero eso que está ocurriendo allí es un acto de creación, no es un acto de memoria, no es un acto de imposición, es un algo que hicimos ocurrir entre todos. Y por eso yo estoy muy feliz de que ellas estén aquí, yo estar con ellas, con ellos, ¿no? De que todos hagamos esta obra porque logramos algo que funciona en nuestros espíritus y queremos que el público tenga una visión de estas mujeres que las soslayamos diciendo que fueron patrióticas cuando en realidad son mujeres de verdad. No solamente son mujeres patrióticas, sino son mujeres de verdad que lucharon por lo que estamos luchando ahorita con ustedes, tratar de llegar a la razón de que lo más hermoso es vivir feliz. Bueno, pues ya con esto concluimos porque tienen una entrevista y les agradecemos, es más, nos pasamos de tiempo, perdón Luis, pero creo que la conversación empezó a fluir y siempre así sucede en la Escuela de Espectadores. Entonces, pues igual si quieren depositar sus mensajes, pues bueno, posteriormente los veremos. Y pues bueno, mañana se estrena Musas, asistamos y que llenemos el Teatro del Estado y que después vuelvan a presentarse en Jalapa, que sea la primera de varias. Entonces un fuerte aplauso para que